Hicimos un viaje a Europa para buscar alternativas de negocios rentables que cualquier persona pueda hacer con poco dinero, principalmente en los encantadores pueblos medianamente poblados de Europa, donde el costo de vida y los precios de las propiedades y los arriendos son mucho más bajos y las oportunidades para emprendedores abundan. En esta lista de reproducción te presentaremos alternativas de emprendimientos rentables que puedes desarrollar en estas localidades. Desde negocios tradicionales hasta ideas innovadoras, te mostraremos los diferentes negocios que actualmente funcionan en estos pueblos y te dejaremos en la descripción los links donde puedes conseguir los implementos para estos negocios, al igual que el link de la entidad gubernamental donde puedes registrarte para que tu negocio cumpla con todos los requisitos legales. En este video conocerás las ventajas de emprender en pueblos europeos, ideas de negocio e información valiosa para ayudarte a iniciar tu negocio. ¿Estás listo para dar el salto y convertirte en tu propio jefe en Europa? Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte de este video lleno de información valiosa. Recuerda que emprender en un pueblo europeo no solo te abre las puertas a un futuro próspero, sino también a una experiencia cultural enriquecedora y un estilo de vida único. Comienza hoy mismo a construir tu sueño. Bueno, esto es una idea de negocio que hay aquí en Terracini, las 24 horas, bebidas y comidas. Aquí está automatizado. Como podemos ver, pues son máquinas vending, venden aquí de todo, venden bebidas. Entonces, pues una idea nueva para llevar a Latinoamérica. O si está pensando en emigrar a Europa o Estados Unidos, puede ser una alternativa de emprendimiento, ya que si bien necesita una inversión inicial considerable, va a tener unos costos operativos más bajos al no necesitar personal atendiendo al público, ya que al menos en Italia y España nadie trabaja por menos de 10 euros la hora o entre 1.000 y 1.300 euros el mes, lo cual reduciría drásticamente las utilidades. Bueno, vamos a caminar ahora que aquí hay un supermercado que queda en más o menos a unas 5 cuadras. Venden un queso muy bueno. Entonces vamos a ir rapidito a comprarlo. Bueno, pues es un pueblo de 14.000 personas. No está tan deshabitado como esos pueblos donde regalan casas a €1. Tiene un poco más de vida. Son las 12 del mediodía y pues esto es lo que se ve. Por aquí está como una de las calles principales. Allá se ve la montaña un poco árida. No se ve tanta vegetación como en las montañas algunas montañas de Latinoamérica que son mucho más llenas de árboles. Bueno, aquí se ve publicidad aquí de los políticos. ¿Qué más vemos por acá? Bueno, si les está gustando este video, los invito a que se suscriban, a que le den me gusta, a que comenten si les gusta este pueblo, si les gustaría vivir por acá o si les parece un poco demasiado solo. Pues ahí dirán. Bueno, los precios aquí se consiguen entre... Lo más barato que vimos fue de 60.000 euros. Pues digamos una casa que esté para remodelar. Digamos, si más o menos tiene idea de cómo remodelar una casa, pues bueno, le puede ser una buena opción. Por ejemplo, esas casas. Miren, este es otro. Seguramente era una casa vieja y la remodelaron para ponerla a trabajar por Airbnb o por Booking. Esta es una alternativa de negocio que aplica para Italia, España, Francia, Alemania, Estados Unidos o Latinoamérica. Bueno, voy caminando un poco rápido porque tenemos que ir ya a tomar el avión hacia Cagliari. Entonces, Cagliari, Cerdeña, allá es ese sitio donde venden casas a €1 en una isla paradisíaca, pero es una isla mucho más grande, por ejemplo, que República Dominicana. Entonces pues la idea es conocerla. Una de las islas más grandes de Europa, del mar Mediterráneo. Y pues bueno, esto es lo que... Así son los pueblos de Italia. Bueno, aquí hay un supermercado grande, pero por alguna razón son las 12 del mediodía, pero está cerrado. Pero aquí sí encontré otro, allá.
Y es como una agencia de viajes. Europizza. Y allá Market Cafizo, vamos a comer ahí. Ahí compré un queso muy bueno, pues vamos a comprar otra vez. Bueno, aquí caminando por las calles de Terracini, a 20 minutos de Palermo. Esto está cerca del aeropuerto de Palermo, es lo más cercano al aeropuerto de Palermo por la cercanía al mar. Sin embargo cobran 25 euros. Ah, sí, sin embargo cobran 25 euros un taxi o una persona que lo lleve. En un Uber cobra 26, entre 26 y 40 euros para llegar hasta acá. Llegar a Palermo era más costoso. Bueno, esa es otra alternativa de negocio que podemos hacer aquí en Italia, porque en Italia no hay una buena conexión. Hay que alquilar un carro o utilizar Uber. Bueno, se ven los carros con la I de Italia. Bueno, aquí se ven los negocios. Bueno, los carritos pequeños, miren. Eso no sé qué marca será, pero bueno, curioso. Aquí las casas las decoran. Bueno, aquí se ve gente, bueno, no se ve mucha gente caminando, pero sí una que otra. Y muchos carros parqueados. Porque aquí, bueno, en Europa en general conseguir un parqueadero es complicado, entonces toca dejarlo en la calle. Entonces le dicen a uno parqueadero gratis en la calle. ¿Cómo les parece? Bueno, vamos a llegar al mar. Otra alternativa es colocar un negocio de helados. Gelato, aquí el gelato es muy común. Lo más rentable es conseguir un proveedor ya establecido de gelato en Italia. Claro está, primero tendrás que conseguir el local, tomarlo en arriendo, comprar los congeladores, comprar sillas, mesas y realizar todo el proceso de registro del establecimiento de comercio. Vamos al mar, señores. La playa, vamos a ver qué tal está la playa. Desde aquí se ve clarita. Sí, la playa está clarita. Allá hay gente bañándose. El clima está bueno, les cuento. Bueno, y una alternativa de negocio al ver estas aguas tranquilas puede ser el alquiler de equipo náutico, como por ejemplo paddle surf, que perfectamente se puede alquilar vía Airbnb como una experiencia o por publicidad en redes sociales. Este tipo de negocio se puede hacer en cualquier parte del mundo donde hayan aguas tranquilas y transparentes como estas. También se pueden alquilar kayaks. Déjenme saber en los comentarios qué otro tipo de negocio montarían en este paradisíaco lugar. Los leo. Bueno, entonces por aquí una cosa particular en Europa es que las inmobiliarias, aquí bueno, Franchise Immobiliari, colocan los precios de los sitios que están en venta. Entonces, por ejemplo, aquí los precios en Terracini, aquí estamos vendiendo un local, 4 locali, Terracini. Pareciera ser un local, 180.000 euros. Aquí una casa independiente, 120 metros cuadrados, 149.000 euros. Villa Singola, esto es 90 metros, bueno, la casa se ve un poquito vieja, 160.000 euros. Terreno agrícola, 3.828, 65.000 euros. Bueno, hay un terreno agrícola, el que quiera venir aquí a cultivar, pues ya sabe cuánto le puede costar. Este es un negocio de 170 metros cuadrados en la vía Sicini, en Terracini, 220.000 euros. Bueno, pues no son tan baratos, pensé que eran más económicos los sitios acá, pero bueno, aquí encontramos una barata, mire, 60 metros cuadrados, 50.000 euros. Es como una casa. Bueno, ahí me ayuda el que sepa más italiano, porque mi italiano no es muy bueno, pero aquí tutti servizi precisamente via Archimedi, Proponiano, bendita, graciosa casa, 3 livelli con terraza. Bueno, esa casa con terraza
50.000 euros. Es la más económica que por lo visto tienen. Bueno, aquí hay un local, parece que es un local comercial, 60 metros cuadrados, 73.000 euros. Bueno, pues no son precios imposibles. Bueno, aquí hay una casa de 100 metros, 69.000 euros. Esta se ve bonita, no está cara. 100 metros. Esta, por ejemplo, esta de 165 metros ya está vendida, la vendieron en 370.000 pesos. Porque aquí se mueve la platica. Bueno, ya están sonando las campanas. Para el que ¡Ay, mira! Es esta casa. Esta es la que vale, mira. Todo eso en 60.000. Bueno, ¿qué tal les parece esta ganga?